precisamente la culpa, ¿no? Que es un tema que de los que no hemos visto. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes me dijeran para ustedes qué es la culpa, o en qué basamos este concepto que nosotros tenemos de culpa. El sentirte mal, ¿no? El sentirte mal. Sentirte que lo hiciste mal y te equivocaste. Sentir que te equivocaste. ¿Ok? Que no hiciste bien las cosas. Que no hiciste bien las cosas. ¿Qué más? Si algo ves que va mal, bueno, en el caso de mis hijos, yo me echo mucho la culpa de que por estar haciendo malas cosas en ellos. ¿Ok? Allá. Pues sí, que hicimos mal las cosas, que no supimos cómo hacerlo. ¿Ok? Que nos equivocamos a la hora de dedicarnos, quizás el no saber cómo hacer las cosas. Y al no saber cómo hacerlas y cometer errores, pues lo sentimos mal. Porque vemos reflejado esos errores, lo vemos reflejado en nuestros hijos en este caso. ¿Ok? Hay que distinguir, sí, es bien importante, lo que es frustración y lo que es culpa. Porque, por ejemplo, parte de lo que ustedes están nombrando tiene mucho que ver con la parte de la frustración. Me siento mal porque no salieron las cosas como yo quise, porque actué mal, o porque los resultados no fueron los que yo sentía. Entonces tenemos que aprender a distinguir cuáles son las características de la culpa, cómo me siento cuando estoy en este estado de culpa y cómo estoy o cómo me siento cuando estoy en un estado de frustración, porque son cosas diferentes. Generalmente lo que ustedes dijeron ahorita son sentimientos de frustración, no salieron las cosas como yo quería, entonces como me siento pues decepcionada, como que lo pude haber hecho mejor, síndrome así como de insuficiencia, me faltó, que hice mal, pero ese es un estado de frustración. Realmente la culpa, ¿no? O cuando nosotros nos sentimos culpables de algo, dice, ¿no? Sentimos remordimiento, ¿no? Sentimos remordimiento, muchas veces sentimos vergüenza, ¿no? Muchas veces sentimos obviamente dolor, ¿sí? Arrepentimiento, como que son estas cosas, ¿no? La culpa todo el tiempo va a tener que ver con el pasado. Si se dan cuenta, no hay culpa, o sea, no hay algo que yo esté haciendo en este momento que me esté generando culpa. O sea, la culpa viene después de un hecho que precisamente a mí me causa vergüenza, remordimiento, ¿no? Entonces decimos que la culpa es un sentimiento negativo que nos genera remordimiento, vergüenza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vergüenza, dolor, arrepentimiento. ¿Qué más nos genera la culpa? ¿Qué más nos genera la culpa? Y es muy importante decir que es pasado. O sea, yo en este momento no estoy sintiendo culpa, no puedo sentir culpa por esta silla que estoy moviendo, porque en el momento que estamos en el presente se genera esta situación que nosotros tenemos de libre albedrío. ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Cuando vienen los estados de culpa, generalmente, bueno, no generalmente, siempre vienen por hechos que ya ocurrieron. Sí, por hechos que ya ocurrieron. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, de lo que ustedes decían ahorita, ¿no? Es que me siento, como decían, que no hice lo suficiente y demás, no. Este es un sentimiento de frustración. El estado de culpa precisamente es un sentimiento completamente negativo, ¿sí? Que nos lleva a sentir remordimiento, vergüenza, dolor, arrepentimiento, ¿sí? Aunado con síntomas físicos, ¿sí? Aunado con síntomas físicos. Entonces, todo tiene que ver con el pasado. Estamos hablando de que qué es lo que nos va a generar culpa. Lo que decían ahorita ustedes, ¿era qué? Que no hicieron bien las cosas. Hablaban de errores y
fracasos. Errores y fracasos. Esas son las cosas que nos generan a nosotros culpa. Los errores que cometimos o los fracasos que cometimos. O sea, esas cosas. O sea, ¿por qué? Porque si yo miro al pasado un hecho, ¿no? Y por ejemplo, me puede generar sentimientos de lo hiciste bien, ¿no? Adelante. Lo hiciste bien, estuvo perfecto. Obviamente yo al recordar un hecho, pásenle, buenas tardes. Yo al recordar un hecho, adelante, buenas tardes. Yo al recordar un hecho, ¿sí? Voy a revisar si fue un hecho que tuvo éxito, vamos a decirlo así, ¿cuál va a ser mi sentimiento? Alegría, satisfacción, buen ánimo, ese va a ser mi resultado. Si yo reviso un hecho del pasado y tiene errores o fracasos, ¿qué voy a sentir? Tristeza, dolor, frustración, coraje. No hice. Exactamente, ¿no? Tristeza, exactamente. Pero de manera personal. Entonces, ¿qué es un error? ¿Qué es un error y qué es un fracaso? ¿Qué es un error y qué es un fracaso? A ver, ustedes díganme, ¿qué entienden por error y qué entienden por fracaso? Porque estas cosas son las que nos van a llevar a sentir culpa a nosotros. O sea, esto es lo que nos va a llevar y nos va a generar a nosotros el sentimiento de culpa. ¿Qué entendemos por error y qué entendemos por fracaso? Error podría ser como que me equivoqué, pero se puede reparar el daño. Y fracaso es como algo que ya no puedo solucionar. Como que, así como que, bueno, estudié en la escuela, pero pues la fracasé, ¿no? O sea, por decir en cuestiones de nosotros a veces sí, nos sentimos fracasados cuando no hacemos o sentimos que no quedamos bien con las cosas que hacemos. ¿Ok? A ver, ¿quién más? La diferencia entre error y fracaso. Quizás podría ser fracaso como el objetivo que yo quería cumplir, que no lo cumplí como yo esperaba. ¿Ok? El error puede ser un hecho, un hecho que salió mal, y el fracaso pues puede ser algo que no salió. Algo que no salió. Ok. El error efectivamente es un acto equivocado. Un acto equivocado. Eso es el error, es un acto equivocado. El fracaso son los errores de los que no hemos adquirido la experiencia. Es decir, yo aquí ya cometí un acto equivocado. ¿Por qué? Porque no sabía. No tenía la habilidad, no tenía el conocimiento, me equivoqué en la toma de una decisión, me equivoqué en un hecho por X y Y situación. Pero me dice que el fracaso es esta repetición de errores de los que yo no tomo la experiencia. ¿Por qué quiere decir adelante? Porque quiere decir que cuando yo cometo un error, ¿qué es lo que adquiero? ¿Conciencia? La experiencia. O sea, cuando yo cometo un error, ¿sí? O sea, lo que sigue del error es la experiencia. Entonces, cuando yo cometo un error, automáticamente viene la experiencia. Ahí ya sé que esa combi no era, ya sé que esa inversión no estaba bien, ya sé que esa relación no estaba bien, ya sé que la manera en la que sancioné, la manera en la que castigué, nosotros, por ejemplo, en esta parte de la codependencia, ya sé que lo que hice, este patrón que yo hice hoy, no estuvo bien. Y ya el mismo error me va a dar la experiencia, porque no funcionó, porque no salió bien, por esto, por esto. Entonces, ¿cuándo viene la parte del fracaso? Cuando yo no aprendí la experiencia de ese primer error, y entonces este error se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces se convierte precisamente en un fracaso. ¿Sí? Es en lo que se convierte, Cuando nosotros no aprendemos de la experiencia, ¿sí? Obviamente se va a repetir hasta que lleguemos precisamente al fracaso, que es el intento y el intento y el intento y el intento, pero con el mismo método. Decimos dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no?
el único que busca resultados diferentes haciendo lo mismo, pues es el enfermo, ¿no? Porque haciendo lo mismo y haciendo lo mismo, pretendemos un resultado diferente. Eso es precisamente a lo que se refiere la palabra fracaso, ¿no? Al cúmulo de errores que no hemos adquirido la experiencia. ¿Errores cuáles todos? O sea, porque nosotros estamos expuestos, ¿no? Todo el tiempo a cometer errores dentro de un ámbito laboral, dentro de la crianza de los hijos, dentro de la relación con la pareja, dentro de toda esta situación. Nosotros obviamente estamos expuestos en esta parte a poder, adelante, a poder tener obviamente errores. Entonces, precisamente esta parte nos dice, ¿no? Regresamos para las que van llegando tarde, pues vamos a ver precisamente la parte de la culpa, ¿no? Uno de los temas que tenemos en el programa que estamos viendo de CODA, tenemos lo que es el tema de culpa. Decíamos ahorita, ¿qué es la culpa?, ¿no? Comentaban las compañeras cuando iniciaron, le decía, ¿no? El sentimiento de que no lo hice bien, que algo me faltó y demás. Y les decía yo, hay que diferenciar entre un estado de frustración y un estado de culpa, porque son completamente diferentes. El estado de frustración es esa parte donde yo lo intenté y no me funcionó, o ya lo intenté de esta manera y no me funcionó. Ese es un estado completamente de frustración, con el cual nosotros es básico que tengamos que aprender a manejar, porque estamos expuestos todo el tiempo a que las cosas no salgan como nosotros, dentro de esta característica controladora que nosotros tenemos, ¿no? Esta característica de las mujeres codependientes de tener el control de la situación, bueno, no va a funcionar. Entonces, algo que tengo que aprender primero a manejar pues son los estados de frustración, pero eso no tiene nada que ver con la culpa, ¿sí? ¿Cuándo es que nosotros nos vamos a sentir culpables? Cuando hayamos cometido un error, o sea, un acto de mal juicio, ¿sí?, en el pasado. La culpa todo el tiempo va a tener que ver con el pasado. Decíamos, la culpa es un sentimiento negativo que nos causa remordimiento, que nos causa vergüenza, que nos causa dolor y que nos causa arrepentimiento, porque la frustración no nos genera esto. La frustración nos genera ansiedad, ¿no? De decir, ahora lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Ahora le voy a intentar así, ya le grité, ahora le voy a poner 2 nalgadas, ya le cerré la puerta, ahora lo voy a internar, ya lo interné, ahora lo voy a castigar. O sea, la frustración genera este nuevo plan y con esta ansiedad. Oye, Dolores, no sea malita, ¿me puedes cerrar la ventana para que no se escuche tanto el ruido de la puerta? Porfis. La frustración nos genera en este estado de ansiedad, por querer hacer dentro de nuestro plan controlador otro plan para volver a intentar lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que nos lleva a la frustración. Pero en la frustración no sentimos remordimiento, pero en la frustración no sentimos vergüenza, pero en la frustración no sentimos dolor y no sentimos arrepentimiento. Esto es generado completamente por un error que yo cometí, por un acto de mal juicio que yo cometí, y que entonces llega a los estados del presente. Es un error del pasado. O sea, nada de lo que yo estoy haciendo en este momento, en el presente, me genera culpa. Lo que me va a generar culpa viene precisamente del pasado. Ahora, ¿qué situaciones nos pueden generar culpa? ¿Qué cosas? Cuando a veces, por decir, bueno, yo en mi caso es así como que me meto en cosas que no me corresponden y yo quiero resolver la vida. A veces a mí eso me causa, bueno, y más cuando me lo dicen, ¿no? Vergüenza, es que ya no te metas, es que tú no les puedes resolver. Y sí, a veces así como que me quedo hasta con el dolor, porque decir, bueno, es que entiende. Ajá, de esa manera yo no entiendo. Ok. ¿Qué otro hecho nos genera culpa a nosotros las codependientes? Pues el consumo de nuestros hijos. ¿Tú te sientes culpable por eso? ¿Por qué? Porque como es el error que tuve, me pongo a pensar, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado. Pero, ¿cuál fue el error que tú cometiste? Una comunicación con ellos. ¿Tú crees que fue la comunicación? Ok. ¿Y tú sientes que
el haberte comunicado hubiese cambiado las cosas? ¿El habernos comunicado hubiese cambiado las cosas? No. Lo que pasa es que en este caso, específicamente del consumo de los hijos, nosotros lo decíamos en sesiones anteriores, los fracasos de los hijos nosotros nos los vamos a adjudicar como un fracaso para nosotros, ¿no? O sea, hablar de los fracasos de nuestros hijos es hablar, ¿no?, de los fracasos de nosotros. Y aquí vienen estos sentimientos de no hice una buena comunicación. Generalmente lo que pensamos dentro de eso las mamás es, no le di un buen ejemplo. Si me hubiera quedado con su papá, si no nos hubiéramos separado, le pegué cuando estaba chiquito, los abandoné porque me iba a trabajar, los dejé solos mucho tiempo, abusos, ¿no?, que probablemente pudieron ser porque yo no estaba, porque yo no los vigilé, porque hubo mucha violencia. O sea, yo tengo que ser clara, tengo que identificar primero el hecho que me causa culpa. O sea, no puede ser que todo el pasado me genere culpa, porque ese es un estado de conmiseración. Yo tengo que específicamente, para poder trabajar la culpa, tengo que detectar exactamente cuál es el hecho que a mí me está generando culpa. No puede ser como que todo este contexto de, híjole, esto fui mala madre, no, porque entonces estaríamos cayendo en una conducta moral, ¿no? Así, lo que se supone que tendría que pasar. Sí, hace 40 años las familias eran papá, mamá, hijos. Hoy no son así. Hoy generalmente las familias son papá con hijos o mamá con hijos, o una pareja con unos hijos, con otros hijos y los nuevos hijos que tienen. Entonces, no podemos caer en un acto moral, porque lo que vivíamos o el extracto, esta parte social que nosotros conocíamos o de las que nosotros venimos, no es la misma que se vive el día de hoy, ¿no? O sea, ya no es esa familia como la manejaba más hace 40, hace 60 años, no existe, ¿no? Es muy difícil que el día de hoy se maneje de esa manera, donde papá salía a trabajar y mamá la esperaba para darle de comer, y mamá cuidaba a los niños y el papá era el proveedor. El día de hoy no es así. Entonces, yo tengo que ver realmente, ¿no? Es que yo los dejé solos porque me iba a trabajar. ¿Tenías de otra? No. Entonces, ahí tenemos que descartar. Ahí tengo que poner un tache. No tenía opción. O sea, porque la culpa me lleva a una confrontación conmigo mismo y dice, ¿tenías opción de haberlo hecho diferente? Hay cosas en las que sí, hay cosas en las que no. O sea, para poder trabajar ese estado de culpa, ese error que yo siento o ese fracaso que yo cometí en el pasado, que me genera ahorita remordimiento, añoranza, melancolía, todas estas características, tengo que ponerme a pensar, ok, ponemos ese ejemplo, ¿trabajabas o les dabas de comer? ¿Qué hacíamos? Perdón, ¿les dábamos de comer o estábamos con ellos? Les dábamos de comer, ¿no? ¿Lo pudiste haber hecho de una manera diferente? No, porque no había otra forma de ayuda, no. Entonces, ¿es un hecho por el cual me tengo que sentir culpable? No. Pero me tengo que confrontar así, de esa manera. Ok. Me separé de su papá, ¿no? En el caso de los hijos. Hoy mi hijo es adicto y él me dice que fue porque él extraña a su papá, porque él quería estar con él, porque él quiere la familia y porque él quiere estas situaciones. Dentro de mí lo tengo que confrontar. ¿Lo pude haber hecho diferente? Y es una respuesta para cada quien. Porque hay casos en los que sí y hay casos en los que no. Si un suponer viene de una parte donde, ok, una mujer sufría violencia, ¿no? Dentro de la relación, sufría insultos, sufría maltrato psicológico, no había recursos económicos y demás. Lo tengo que confrontar para conmigo y tengo que decir, ok, ¿había opción? No había opción. Pero si ponemos el mismo caso, donde me separé, pero la mujer, ¿no? Me dejaron porque fui infiel, me dejaron porque traicioné a mi esposo, me dejaron porque pues fue una mujer que yo era la violenta en la casa, porque fue una mujer la que falló, la que cometió los errores, fui yo. Tengo que ponerme a analizar, ¿lo pude haber evitado?
¿Pudo haber sido diferente? Sí. Ok, con eso sí voy a trabajar. O sea, esa culpa sí la voy a trabajar. Esa sí está en mi lista de las culpas, ¿sí? Que yo voy a trabajar. La otra no. Porque la otra, cuando llegó el momento de la confrontación, me doy cuenta que no tenía otra opción, ¿sí? Tomé la decisión bajo las circunstancias que estaban en ese momento y me iba a trabajar porque si no, ¿qué comían? Entonces no hay opción. Lo decidí de la manera correcta, aunque el día de hoy, a ojos de los demás, no haya sido lo correcto, ¿sale? Pero nos vamos al otro caso, donde la separación viene. ¿Por qué? Pues porque yo fui la que me equivoqué, yo fallé, porque este es un ejercicio para conmigo, ¿no? O sea, conciencia, yo me equivoqué y viene la pregunta, ¿lo pudiste haber hecho diferente? Claro que sí. Entonces, sí me genera culpa, sí me genera vergüenza, sí me genera dolor, sí me genera arrepentimiento, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque el día de hoy veo las consecuencias, ¿sí? Y por supuesto que me genera culpa. Esa sí la tengo que trabajar. Esas sí son de las que yo tengo que poner en mi lista para ahorita decir cómo precisamente vamos a trabajar estos estados de culpa. Dice, la culpa es una voz interna que nos martiriza. Estamos hablando, hay dos tipos de saber cómo se maneja la culpa. La culpa es esta parte de este estudio que yo voy a hacer conmigo misma de decir en cuáles cosas sí soy culpable y en cuáles cosas no tenía otra opción. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista de la culpa es de lo que me digan los demás que yo soy culpable. Ese es el otro lado de la culpa, ¿no? O sea, yo me declaro culpable, dicen ante un juicio, ¿no? Y demás, yo me declaro culpable, eso quiere decir, yo me hago responsable de esto que hice. Soy responsable de lo que digo, no soy responsable de cómo lo interpretes. ¿Sí? Porque yo te puedo decir, recoge esa silla. Y tú puedes decir, es que me lo dijiste enojada. A ver, yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de cómo lo interpretes tú. Yo soy responsable de lo que hago, pero no soy responsable de cómo lo interpretas tú. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de carácter legal y dicen, declárate culpable, ¿qué es? Es que estoy asumiendo la responsabilidad completa y por lo tanto mis consecuencias de eso que yo ocasioné y de ese acto de mal juicio, de ese error o de esos fracasos que yo estoy cometiendo, los que hice. Pero ¿qué pasa? ¿No? En esta parte que es una de las cosas que manejamos mucho en la parte de la codependencia es las culpas que las demás personas nos quieren sembrar a nosotros. ¿Qué culpas, por ejemplo, nos pasa en esa parte? Que los demás nos dicen de lo que somos culpables. ¿Cuáles ejemplos? Yo manejé a Gaby un tiempo, me iba al grupo. Ajá. Estaba en un grupo y mi esposo no estaba de acuerdo. Y una vez me fui al compartimiento y llegué tarde. Y me golpeó, pero ya después él se enfermó al poco tiempo y me decís que por tu culpa, porque tú me hiciste enojar, porque tú te ibas, porque tú me haces enojar. Entonces sí, yo mucho tiempo me sentí culpable, porque él me marcaba y entonces sí lo acepté. Pero pues sí. Ok, a ver acá. En algún momento mi mamá me culpaba de que mi hija se había ido de la casa, ¿no? Que se había juntado. Y yo siempre le dije, es que yo no tengo la culpa. Es que no sé qué le dijiste, que por eso la niña se fue, ¿no? Y dije, no. Y llegó el momento, después de mucho tiempo, que yo la tuve que confrontar. Le dije, mira, aquí está ella, pregúntale yo qué le hice, porque yo no le hice nada. Ella se fue porque ella quiso. Y ya que le pregunté, dice, no, ahorita ese mi mamá no me hizo nada. Pero sí, como que te sientes con ese pesar, ¿no? De que siempre te están diciendo, es que tú, cuando tú ni siquiera le hiciste nada, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento yo llegué y ella no llegó de la escuela. Y me puse a buscarla toda la pinche noche y nunca la encontré, ¿no? Hasta mucho después ya supe dónde estaba. Ok. A ver, otro hecho que nos genere culpa, que nos culpen a nosotros. Bueno, cuando nosotros nos enteramos que mi hija consume, yo me junté con una pareja hace 5 años, entonces toda mis hermanas, toda mi familia mía, de parte mía,
pues me llenó de culpa de decir, por tu culpa, o sea, esas son las consecuencias, ¿no? Y ahora qué vas a hacer y lo vas a dejar, o sea, y es una culpa que cada que las veo es lo mismo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y ahora que salga ella, ¿lo vas a dejar? O vas a seguir, o sea, y es una culpa que en vez de que se aligerara, no, yo creo que genera más y más y más, todos esos síntomas y más culpa. Y más culpa. Más culpa. Ok. Hola, pues buenas tardes. Sí, adelante. Yo por Mira, ejemplo, bebé, ¿nos puedes esperar acá afuera? ¿Sí? ¿Te encargo? Sí, invítala a la cocina. Vale. Ajá. Yo, por ejemplo, mi hijo, que cuando se adictó, siempre me culpó de que decía que era mi culpa, que mi culpa, que mi culpa. En algún momento sí me sentí culpable, ¿no? Mucho tiempo, pero ya después lo confronté y le dije, pues no es mi culpa porque fueron tus decisiones. Ok. Y pues sí se siente, como dice, la culpa, ¿no? Se siente pesado, ¿no? Dice, pues sí, fue mi culpa, pero ya, o sea, yo pues reflexioné y dije, pues es que no es mi culpa. En algún momento lo confronté y le dije, y bueno, ahorita que él ya salió de allá de la casa, pues ya él ya vio que no, pues que no es mi culpa, que fue su decisión de él, pero sí se siente la culpa. Ok. A ver. Bueno, yo por ejemplo, en este ejemplo me reflejo porque a mí mi hermana me echó la culpa que su hijo estaba así porque yo lo ayudaba, porque yo le compraba todo. Y sin embargo, ella es la culpable porque ella fue la que dijo, usted tiene el error y tiene el fracaso, porque ella lo dejó por irse con otro hombre. Pero yo sí me siento muy culpable todavía. Por esa situación. Ok. Una de las situaciones que nosotros tenemos que evaluar en esta parte es el hecho de lo que decían ustedes, confrontar o decir, ya no me voy a sentir culpable, tiene un proceso de por medio. Viene lo mismo, tengo que analizar. Ok, me estás culpando de la adicción de esta persona. Tú me estás culpando de la adicción de esta persona. Que yo tuve la culpa, que yo provoqué, que yo incité, ¿no? Y en primera hay que tomarlo de esta manera. En primera, yo no le puse la droga en sus manos. Yo no se la compré. Yo cuando no haya sido el caso, porque sí hay los casos, ¿no? Cuando, o sea, esto es un acto de sinceridad. A ver, que las circunstancias que vivió conmigo lo crearon un ambiente propicio para esta situación, probablemente sí. Probablemente sí. Por eso es de a honestidad conmigo que decíamos aquí, ¿no? Pues si la que se fue del matrimonio, la que engañé, la que hice esto, la que hice el otro, pum, fui yo, me tengo que hacer responsable de esta situación. Entonces, probablemente lo que me estén a mí sugiriendo y lo que me está diciendo, por ejemplo, mi familia no es, yo lo entiendo como codependiente y en esta parte de sentirme culpable, yo lo entiendo es, tú te fuiste con otro hombre y descuidaste a tus hijos, tú cambiaste a tus hijos por lo que todas dicen y tú fuiste así y tú fuiste así. Ok, yo tengo que entender el contexto de esos insultos, porque al final del día son insultos. Dice un dicho allá afuera en la vida real, dice que cuando el río suena es porque algo lleva. Yo tengo que ponerme a pensar, ok, si 1, 2, 3, 4, 5 personas me están diciendo una situación, es porque algo están viendo. No soy culpable de esa situación, sin embargo, sí hay responsabilidades mías. A lo mejor lo que todos vieron, que yo no vi porque uno cuando está enamorada no ve muchas cosas, ¿sí? A lo mejor descuide. A lo mejor efectivamente sí descuide. Que no lo hice intencionalmente, bueno, eso es diferente. Pero al final del día se hizo. A lo mejor sí descuidé. A lo mejor metí a la persona equivocada a mi casa. Porque si a mí me dicen, oye, es que él está consumiendo, él está bebiendo, y entonces veo que mi pareja es alcohólico, es consumidor, entonces obviamente para allá afuera, sí, ¿qué es lo que dice? Pues es esta situación. Y si me lo están haciendo notar, yo tengo que revisar de lo que me están diciendo, ¿sí? Tengo que revisar exactamente qué sí es cierto y qué no es cierto. Obviamente al primer contacto viene un enojo por parte de nosotros, no viene estar a la defensiva, no, pero si tú no sabes mi situación, no, tú cállate, ni lo conoces, él es buena persona, o no, tú qué sabes, y yo, y esto y lo otro. Y viene la primera reacción, ¿no? Donde nos vamos a poner en la defensiva.
es normal, es parte del proceso. Pero si ya me lo están diciendo, yo tengo que evaluar, ok, ¿de cuándo acá, vamos a decir así, de cuándo acá mis hijos están consumiendo? No, pues mi hija tiene, no sé, 19 años y empezó a consumir a los 13. Entonces estamos hablando que ¿cuánto tiempo tiene consumiendo? 6 años, ok, 6 años. ¿Qué pasó hace 6 años? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en nuestras vidas hace 6 años? En nuestras vidas. Y cuando nosotros bajamos este nivel de que tenemos de estar a la defensiva y tomamos los puntos de vista o los reclamos o las culpas que nos pone la gente, y entonces digo, ok, lo voy a tomar en cuenta, voy a poner atención en eso, no para la gente, porque lo tengo que evaluar para mí, porque si no, ese error que yo cometí se va a convertir en un fracaso porque no habré aprendido la experiencia de ese error. ¿Y qué quiere decir? Que lo voy a estar repitiendo. Ok, ¿qué pasó hace 6 años? Me están culpando de una situación. ¿Qué pasó hace 6 años? A lo mejor nos cambiamos de casa, falleció un familiar muy cercano, me junté, me separé, hubo una crisis económica en la familia bastante fuerte, nos cambiamos de trabajo, alguna enfermedad en la familia. Tengo que ver qué ocurrió. Porque, repito, no soy culpable, pero sí soy responsable de revisar qué fue lo que ocurrió en mí. Igual lo mismo, ¿no? Pasa la situación, no se come. Adelante. Gracias. Adelante. Pásale este teléfono. Pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en una situación de infidelidad, ¿no? Es que me fui infiel, y me sigues culpando, ¿no? Hace 7 años, hace 8 años, ¿no? Es que me fuiste infiel, y me fuiste infiel, y me... ¿Vale? Ay, perdón, ¿qué pasó, Neto? Está bien. Ah, sí está bien. Sí. Y me fue infiel, y hace 7 años y demás. Bueno, si yo fui la parte infiel, tengo que evaluar. O sea, no es que tú me lo quieras estar acordando, es que sí ocurrió, ¿no? O sea, es que sí fue un error, ¿no? Porque sí fue un error. Porque dañé, o sea, sí fue un error, indudablemente. Y yo tengo que, como parte culpable y responsable de la situación, yo tengo que analizar en primero para llegar al entendimiento de por qué lo cometí. ¿Qué estaba pasando? Hace 7 años que yo cometí esa infidelidad, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Cuáles eran las situaciones que se estaban dando en la familia? Tengo que estudiar mi error. Porque es exactamente lo que nos va a causar culpa son las malas decisiones, los errores que nosotros cometemos. Entonces, tengo que evaluar de cuándo viene esa culpa, dónde está la raíz de eso que todos me están diciendo que yo cometí mal. Y tengo que evaluar, no es porque les vaya a dar yo a dar la razón a los demás, es porque tengo que encontrar en mí esta parte de, ok, de esto no soy responsable, eso sí, no era inevitable, ¿no? O sea, pero de esto y de esto, sí. De eso sí soy responsable. Tuve a mi mamá enferma, no les presté atención a mis hijos, ¿no? Hubo una situación económica complicada, tuve que doblar el turno, tuve que trabajar más, tuve que dejar a mis hijos encargados. Soy responsable de eso porque llegaba muy cansada, porque ya no podía hacerlo de esta manera. Vivimos una separación y obviamente yo estaba en mi duelo, descuidé a mis hijos, descuidé a mi hijo el chiquito, estoy viviendo una situación de adicción con mi hija y entonces descuidé al hermanito porque todo lo concentro en una sola persona y descuido a los demás. Estábamos viviendo un problema con mi hijo, descuidé a la pareja porque toda la atención se volcó en los hijos y entonces se me olvidó que tenía esposo, se me olvidó que tenía otros hijos y se me olvidó esta situación. Entonces, hay partes de las cuales sí soy responsable y las tengo que analizar. O sea, y las tengo que analizar porque si yo no las analizo, vamos a llegar a que nuevamente este error se repita y se convierta en un fracaso. Entonces, de las cosas que a mí me dicen o de las culpas, ¿no?, que a mí me hacen responsable, pues primero tengo que ver exactamente que sean, o sea, tengo que analizar, ¿no? Y después de que analice y acepte este hecho que ustedes me están diciendo,
¿qué tengo que hacer? Empezar a corregir. Errores. Corregir es que las nuevas cosas que haga las voy a hacer de otra manera. Eso sería corregir, pero ante este hecho del que me están haciendo responsable y que ya acepté que dije sí, ¿qué voy a hacer? Enfrentar, aceptar, analizarlo, porque decíamos ahorita, tengo que ver por qué lo hice, o sea, sí lo hice, y esto lo voy a confrontar contigo, ¿sabes qué? Sí lo hice, tienes razón en esto que me estás diciendo, sí, pero yo para conmigo, porque con eso no se soluciona, porque yo te diga, ¿sabes qué? Sí lo hice, no se resuelve ni para ti, pero tampoco se resuelve para mí, porque no se resuelve para mí, porque por algo lo hice, ¿no? O sea, tengo que encontrar el por qué, cuáles fueron las situaciones que a mí me llevaron a cometer esa infidelidad, ese robo, ese acto de mal juicio, o sea, tengo que encontrar para mí. Entonces, si yo acepto mi responsabilidad en esto, viene el siguiente paso, que es enmendar. Dicen dentro de Alcohólicos Anónimos, vamos a reparar los daños que nosotros hicimos, ¿sí? Pero la parte de la reparación, lo decimos muchas veces, no siempre se puede llevar a cabo, ¿no? A lo mejor si te robé, pues te lo regreso, ¿no? Parte de mi buena voluntad que tengo para que las cosas sean diferentes, lo voy a hacer, pero hay situaciones donde definitivamente el tiempo, las circunstancias ya no nos van a poder hacer regresar a ese momento para poderlo reparar. Entonces viene lo que nosotros decimos, vamos a compensar o enmendar, o compensar, que la palabra correcta sería compensar. Ok, yo te causé este daño por el error que yo cometí, sé que te lo causé, no lo puedo reparar, porque no puedo regresar el tiempo, porque no se puede, no lo voy a hacer. Pero, ¿qué hacemos en esta parte compensar? ¿Qué es compensar? Cambiar, dar algo a cambio. No va a ser lo mismo, sí, pero es dar algo a cambio. O sea, cuando dicen, te vamos a dar una compensación, ¿no? No sé, chocó su carro o esto y te vamos a dar una compensación. Quiere decir, no te vamos a reparar tu daño, ¿sí? Pero vamos a tratar de compensarlo con otra cosa. Pero tengo que hacer esa parte. Repararlo no, porque es como el coche, ya te choqué. O sea, no te lo puedo reparar, fue pérdida total y demás. Y tampoco te lo voy a pagar, y tampoco te voy a pagar tus días que no puedas utilizar ese coche. Y la pérdida del día que te hice pasar todo el día hoy. Y el mal momento. Entonces eso no te lo voy a poder regresar. Pero ok, mi buena voluntad me dice, necesito compensar esta situación contigo. El tiempo que yo perdí con mis hijos no lo voy a poder reparar, pero hoy lo tengo que compensar. Si eso me genera culpa a mí, si yo estoy segura de que no estuve y pude haberlo estado, ¿no? Porque cuando decimos no estuve, pero tampoco pude haber estado, bueno, pues no hay culpa, ¿no? Pero cuando decimos tenía que estar y no quise, no lo hice bien y demás, entonces eso sí acepto, me genera culpa. ¿Cómo te lo voy a compensar? Porque ya no voy a, ni vas a tener 3 años otra vez, ni voy a regresar con tu papá, ni vamos a hacer estas cosas. Pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Compensarlo. No pasamos ese tiempo juntos, pero sí tenemos tiempo para pasar el día de hoy juntos. No lo hice, pero hoy sí lo voy a hacer. Éramos, pero ya no somos. Nos equivocamos, pero lo enmendamos. Hay que compensar el daño. Si yo te fui infiel y en ese acto de haberte sido infiel y te hice daño, ¿no? Soy responsable del daño que yo hice. No soy responsable de tus heridas que tú tengas y que cómo lo hayas vivido tú. De eso yo no soy responsable. O sea, yo soy responsable de la infidelidad, de la deshonestidad, de la deslealtad, ¿no? Pero de este lado, es que yo traía la herida del rechazo y la traición desde que yo estaba chiquita y por eso, bueno, es que ese es tu asunto, no es el mío, ¿sí?
Si tú estás dispuesta a perdonarme y a vivir con eso, yo no me puedo responsabilizar. Yo me responsabilizo del daño que te hice hoy. Se rompió la confianza, si tú me dejas, voy a recuperar la confianza. Voy a hacer actos que me vuelvan a ganar tu confianza de hoy. Pero de lo que tú sientes por tus problemas, por tus traumas, por tus heridas de hace 25,000 años, eso yo no lo puedo reparar, eso yo no lo puedo, y es más, ni siquiera es mi culpa, ¿no? O sea, yo cometí un acto hoy, te lastimé, repito, rompí la confianza, se rompieron muchas cosas y demás. ¿Hay manera de que lo podamos resolver? Lo hablamos. Si yo, como vengo con esa herida de la injusticia, por ejemplo, de la traición, que yo traigo bien marcada a lo mejor desde una infancia, no voy a poder con eso. O sea, tengo que ser clara conmigo, no voy a poder con eso. Y entonces, solo por hoy. Porque entonces a lo único que me voy a quedar es a utilizar la culpa como un método de chantaje y manipulación para la otra persona. De chantaje y manipulación. O sea, yo sé que hay cosas que puedo pasar por alto. No, aquí ninguna va a decir, ay, es que eso está correcto, porque no estamos hablando de moral, estamos hablando de que cada cuerpo, cada cabeza es un mundo, sentimos, percibimos de manera diferente. A lo mejor a ella dice, pues yo sí puedo perdonar una infidelidad, a lo mejor ella dice, yo no podría perdonar una infidelidad, pero a lo mejor ella dice, yo podría mantener un esposo, y a lo mejor ella dice, no, yo no podría mantener a un esposo, ¿no? A lo mejor ella dice, yo podría aceptar un hombre que ya venga de un divorcio y que traiga a sus hijos. A lo mejor ella dice, yo no podría aceptar un hombre que trajera hijos. O sea, nuestras cuestiones morales, nuestra educación, nuestro contexto, en ese no nos podemos meter. Ni yo te voy a decir, ay, si tienes que aceptar a tu marido con los hijos, no, porque esa es cada quien la convicción. Por eso no podemos decir que no se perdonan las infidelidades o que no se perdona esto. No, cada quien. Lo que yo sea capaz, ¿sí? Pero yo como la persona que falló, obviamente tengo que enmendar la situación. ¿Qué se rompió? La confianza. ¿Qué se rompió? El respeto. ¿Qué se rompió? La lealtad. ¿Qué se rompió? La comunicación, porque te mentí. ¿Qué se rompió esto? Ok, esto se rompió con esta infidelidad. Si tú me das la oportunidad, lo voy a compensar. Obviamente tengo que hacer algo, ¿no? Obviamente yo tengo que hacer algo en este proceso de enmendar la situación, ¿sale? Si yo no aprendo de mi error y tú tampoco aprendiste de pues vamos a llegar al fracaso. Porque no aprendimos la experiencia ni tú de lo que hiciste, ni tú de lo que recibiste de este lado, ¿sale? Pero sí tengo que compensar, no lo puedo cambiar, no lo puedo reparar. O sea, no lo voy a poder reparar, es imposible que yo lo pueda reparar, pero sí te puedo compensar. No pasé tiempo con mis hijos porque estaba yo ocupada, porque me enamoré, porque me novié, porque trabajé, porque estaba en el grupo, porque estaba aquí, porque estaba allá. Ok, sí, pero ya me di cuenta. Sí, pero sí lo acepto, sí soy culpable de esa situación, sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que enmendárselos, tengo que compensárselos, sí lo tengo que hacer, sí o sí. O sea, sí es sí o sí. Por eso es bien importante que la primero que tenemos que hacer en estos sentimientos de culpa, identificar, uno, que no sea frustración, que efectivamente sea culpa, que nos duela. Obviamente viene relacionado con el pasado. Se trabaja una vez. O sea, yo voy a pasar tiempo, porque es lo que tú me estás pidiendo y desde lo que yo soy culpable. Vamos a trabajar esto, sí, por un tiempo prudente, ¿sale? Porque el esposo que fue infiel tampoco va a quedarse eternamente tratando de resolver la culpa que pues de antemano sabe que el hecho. Ahí es lo que decíamos, lo que decía la señora, ¿no? Ya no volverlo a hacer. Eso es prevenir, eso es en un futuro, esto no va a volver a suceder, pero tampoco nos vamos a vivir en un futuro en estas situaciones, lo decían ahorita, ¿no? Lleva tanto tiempo diciéndome esto, o tanto tiempo llevo cargando con esta culpa, y yo las tengo que confrontar. Cuando yo dejo que esas culpas a mí me agarren, ¿sí? Pues voy a ser permisiva,
voy a ser endeble, voy a ser una persona que se deje manipular muy rápido por las personas, ¿sí? Este estado de culpabilidad no me permite tomar decisiones, no me permite poner límites, no me permite tomar decisiones, no me permite avanzar, porque cada que yo voy a avanzar, llega algo y me recuerdan, usted es malo, usted fue mala, usted nos abandonó, usted nos dejó, oye, pero ya pasaron 10 años, sí, pero usted nos dejó, y cada que quiero dar un paso más, entonces nos regresamos, y el estado de culpa pues precisamente paraliza. ¿Es bueno o es malo el estado de culpa? ¿Malo o bueno? Malo. Ni bueno ni malo. Cuando este estado de culpa es en este proceso de reflexión, en este proceso que me hace a mí hacer conciencia acerca de lo que yo hice y acerca de lo que me hicieron, ¿sí? Es válido. O sea, este estado es válido. Cuando ese es el momento de reflexión. Si este estado perdura, si este estado pasa de que yo siempre tengo la culpa, y es que yo esto, y es que yo lo otro, entonces es completamente negativo. Sí, negativo. O sea, este estado, cuando a mí me están culpando, o cuando yo estoy culpando a alguien, obviamente es un colapso, ¿no? Tengo que poner atención, y si es para que yo enmiende, repare, cambie actitudes, recompense y todo eso, entonces no es para mal, ¿no? Porque es algo que me está llevando doloroso, pero que me está llevando a un estado de conciencia, ¿no? Porque tampoco puedo andar por la vida, ay, yo no hice nada, ay, si te duele es tu problema, también te lastima, pues tú trabájalo, tú hiciste esto, qué bien, o sea, no puedo ser así y no puedo andar como que por la vida de esa manera, ¿no? Así como que, pues tu bronca, ¿no? Yo no soy culpable de nada, eso trabájalo tú, yo tampoco, no puedo andar así por la vida, ¿no? No puedo ser indolente, ¿sí? Tengo que ser empático, ¿sí? Tengo que buscar esta empatía con las emociones de las demás personas. Entonces, cuando este estado llega, tengo que hacer precisamente esta pausa y revisar para conmigo, ¿sí? ¿Esto ocurrió? Sí. No postergarlo. Cuando nosotros lo postergamos, todo ese sentimiento de remordimiento, vergüenza, dolor y arrepentimiento nos llevan a la parte que hablábamos la otra vez, que es la depresión. Es a lo único que nos van a llevar, a los estados de depresión, nada más. Estados donde no vamos a poner límites, estados donde es cada que tú quieras decir algo, no, porque esto, dicen por ahí allá afuera, ¿no? Donde ya te tomaron la medida para hacer las cosas. Entonces, yo no soy culpable de que mi hijo haya consumido, no soy culpable, pero tengo que revisar el ambiente de quienes tengo alrededor, cuáles fueron las fallas, cuáles fueron las situaciones. Ok, es que estuvo cerca de muchísima gente viciosa, primos, amigos, tíos, parientes, papá, padrastro, tal, ¿no? Sí tengo que analizar la situación porque lo descuidé mucho tiempo, sí por trabajo, pero lo descuidé muchísimo tiempo, ¿no? Hace cuánto no le revisé la mochila, no fui a preguntar a la escuela, no vi con quiénes se juntaban, no le eché una revisada al teléfono, no hice esto, no hice el otro. Ok, entonces yo tengo que empezar a detectar los puntos para corregirlos. O sea, no soy culpable, pero cuando no hago esto me convierto en cómplice, porque entonces no quiero ver lo que todo el mundo me está diciendo, sí, que yo tengo que ver. Pasa lo mismo con la infidelidad. Ya te dijeron, ya sospechaste, todas las conductas dicen que sí, ¿no? Y tú dices, no. Tú dices, no lo creo. No es, ¿no? Y al final del día, este shock importante sirve precisamente para autoanalizarnos. Ahora, ¿desde qué punto me voy a autoevaluar a mí? Es que fui una tonta, es que fui la peor, es que soy la peor madre, es que fui la peor tía, es que si yo hubiera, es que si... Tampoco funciona porque se nos queda aquí. O sea, lo tengo que hacer desde un punto de vista objetivo, en qué me equivoqué y qué sí puedo cambiar. Nada más.
Porque hay cosas que, aunque haya cometido mal, no voy a poder cambiarlas ahorita. ¿Sí? Porque a lo mejor ahorita estás endeudada y ni modo que dejes de trabajar, ¿no? O sea, por mucho que yo quiera dedicarte el tiempo hoy, estoy endeudada y tengo que trabajar, ¿no? Entonces, no me puedo comprometer a cosas que yo no vaya efectivamente a cumplir. Pero ¿qué sí puedo hacer? Pero sí te puedo revisar el teléfono, ¿no? En el caso de los adolescentes, pero sí me puedo meter a tu escuela, ¿no? O sea, sí puedo ir un día y preguntar, ¿no? Una llamada telefónica, un mensaje a los profesores, pero sí puedo agarrar tu mochila y darle una ojeada a lo que hiciste en la escuela, ¿no? Pero sí puedo, o sea, esto no lo puedo hacer, pero esto sí me funciona para hacer. ¿Por qué? Porque no me tengo que sentir culpable. Eso es en esa parte. Ahora, si nos vamos a la parte de Dios, ¿cómo ve Dios la culpa? ¿Es buena o es mala? Mala, ¿por qué? Porque se supone que te va castigando. Bueno, así crecí con esa idea, ¿no? De un Dios castigándote. O puede ser que también sea bueno porque lo de los errores aprendemos, ¿o no? Eso es en el autoanálisis, ¿sí? Que son esos estados donde a través de que me dijeron, hubo un momento donde pum, lo analicé, lo caché y lo voy a resolver. Está bien, pero meramente en la parte espiritual, ¿cómo nos sentimos en la parte espiritual? Cuando no sabes si te sientes culpable porque lo que te dije, que Dios castiga. Yo creo que te sientes como que apartado, ¿no? Apartado. De su presencia, bueno, de la parte de... Abandonado, ¿no? Abandonado. Ajá. ¿Dios quiere la culpa para nosotros? No. Es lo contrario, ¿no? Como que te da libertad. Ok. Punto. Esos estados de culpabilidad, cuando son fuertes, o sea, cuando la culpa... Hay gente que por culpa se suicida. Hay gente que por culpa se empastilla, consume, bebe, se avienta al metro, se avienta de un puente. ¿Qué tendría que estar pasando en la cabeza de una persona que por culpa hace eso? Que ya no puede regresar en el arrepentimiento. Pero si nos damos cuenta qué tanto, o sea, qué tan poderosa puede ser la culpa para con nosotros. Para mí era así como que había fallado. Para mí era así como que, porque yo cuando lo pensé yo decía, es que fallé. Sí. O sea, mal, ¿no? A lo mejor es mi concepto o mi codependencia de que siempre he querido ser perfecta, así que no me doy la oportunidad de equivocarme. Para mí fue muy grande esa parte. Cuando yo sentí eso, yo decía, no, es que fallé, lo hice mal, me equivoqué, era un error que yo no me podía permitir. Exactamente. Y también cuando estás muy metida, porque en mi caso también llegué a hacer lo del suicidio, yo sentía de que todos me decían, es que estás mal todo, o sea, todo te apuntaba que estabas mal, todo te apuntaba, entonces llegó un momento que decía, ¿para qué sigo? No tiene caso, no tiene valor que yo siga, o sea, yo lo que pensaba en ese momento. Es que Yo siento que tiene que ver, como dijiste, el ambiente donde te rodeas. Porque en cuestión mía, cuando mi primer matrimonio era, digamos, con toda la familia de papá y mis niños, y si era así como que tenían esa costumbre que pues la mujer tenía que ser, digamos, sumisa, dejada, servirle a la suegra, al suegro, a los cuñados, a todos, ¿no? sí. Y es esa parte en donde, bueno, mi ex suegra decía, porque mi bebé había sido cesárea, decía, es que tú no sirves para tener hijos, es que tú no sirves para cocinar, es que tú no sirves para esto, pero yo venía de casa, pues era una niña de casa que no salía, que no nada. Entonces todo el que te estén atacando, te estén burlando, te estén diciendo, y haz esto y pon esto, y, pues es lo que a veces bueno, yo en mi caso siento que te lleva,
y aparte, pues, en cuestión de la pareja, pues también hay como que ese apoyo, ¿no? Como de a lo mejor en defenderme, o a lo mejor en mí misma en poner un alto. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es lo que ves desde casa, que dices tú, no, pues es que así tiene que ser, ¿no? Y me lo decía tanto familia de él, tanto como familia, o sea, mía. En este caso mi abuelita me decía, es que la mujer debe de ser así, es que la mujer debe tener a su hombre, es que la mujer debe lavar, debe planchar y debe de mantenerse en su casa. Y, o sea, era tanto que decía, no, pues dice usted, no, pues si todos lo dicen es porque es cierto, ¿no? Entonces eso es lo que me llevó como a decir, no sirvo y pues ¿qué hago aquí, no? Al intento de suicidio. Ajá, exactamente. A esa era la parte que nosotros, o que yo quería llegar con ustedes, ¿no? Es tan poderosa, tiene tanta fuerza en nosotros, tanta fuerza, ¿sí? Que llegamos a esos grados, que llego al grado en donde me dejo pegar por mi hija, que me dejo empujar, que me dejo insultar, que me dejo robar, que me dejo, todas estas cosas permito por un estado de culpa. Y tan grande es que puedo llegar a tener esos pensamientos. Cuando un ser humano está precisamente en estos estados así es un sometimiento, la culpa es un sometimiento a nivel espiritual, ¿no? Nos somete, porque es un pensamiento que me tiene completamente sometida, es una fuerza que no es física, ¿sí? Que es completamente espiritual, que me tiene sometida y que me tiene precisamente pensando esas cosas. ¿Ya para qué? Todos tienen razón, no sirves, esto, lo otro, hiciste mucho daño, la regaste, todo lo que perdiste, todo lo que ocasionaste, destruiste una familia, hiciste aquello, O sea, esos pensamientos vendrán de la parte buena, o sea que es Dios, o vendrán de otro lado. Sí, ¿no? De nuestras propias ideas, ¿no? De nuestras propias ideas que generamos. De nuestros propios fantasmas, de nuestros propios monstruos, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué es lo que nos dice Dios? Pues paz, tranquilidad, serenidad, oración, meditación y todas estas cosas que hemos escuchado. ¿En qué momento dice? Va a haber una voz que te va a estar martirizando, va a haber algo que te va a estar sometiendo, que no te deje levantar, que te dejes golpear, donde te lleve a estos actos, a estas ideas de suicidio, de pégale, de vete, de mátate, de enciérrate, no salgas, de no comas, de no te bañes, de todos, o sea, tienen razón, eres la peor, eres el peor ser humano. O sea, ¿tú crees que Dios quiere eso para ti? No. No lo quiere. Entonces, a nivel físico, yo la culpa la siento de una manera, ¿no? Por eso les decía, nos lleva a la parte de la depresión. Pero a nivel espiritual se siente y es algo muy grave y es algo muy difícil, ¿sí? De que nosotros podamos llegar a pedir la ayuda. Porque como te sientes tan culpable, te sientes inmerecedor, ¿sí? De que alguien te escuche, te sientes inmerecedor, sientes que automáticamente te van a decir que no, que te van a seguir rechazando, que te van a seguir culpando. Entonces eso es lo que nos impide muchas veces cuando estamos en estos actos de culpa, ¿sí? El poder pedir ayuda. Porque estamos sometidos por una fuerza superior a nosotros, ¿sí? ¿Por qué es superior a nosotros? Porque no la puedes controlar, porque no la puedes apagar, porque no la puedes así someter, ¿sí? Cuando llegan esos estados así reales, así fuertes de culpabilidad, ¿sí? Son estados donde tú no puedes someter, donde te ganan, ¿no? Donde empiezas y no te quieres bañar, y es que no me quiero acercar, y es que no quiero hacer esto, y es que no quiero hacer lo otro, y no como, y no me levanto, y no me paro, y pum, hasta que llega un momento donde la vida no vale nada, y empezamos a pensar otro tipo de situaciones. Hasta ese grado podemos llegar, ¿sí? Los papás nos sentimos responsables porque decimos, ¿no? Pues no lo hice bien y por eso mi hijo consumió. ¿Y tú crees que el adicto, o sea, si algo tiene el adicto, es culpa? Si algo tiene el adicto, es culpa. Hice sufrir a mi mamá, hice sufrir a mi papá, les gastaron dinero, pasaron esto. O sea, en los estados, sí, en los que se ve precisamente el adicto,
también viven estados de culpa. ¿Sí? También los viven. Y así de la misma manera que has llegado a pensar tú estas cosas que acabamos de decir, ¿tú crees que él tampoco, que él no las piensa? Por supuesto que las piensa. A ti que te traicionaron, pues te dolió tanto que dijiste, no, pues ya no, la vida no vale nada y vámonos. Pero la persona que ocasionó la traición, sí, pues también siente. Y también llegan esos fantasmas y esos monstruos que someten el pensamiento, que someten el espíritu, que someten la carne, porque al final del día la somete. O sea, imagínate qué tan poderoso es tu pensamiento que no te deja levantarte. Imagínate qué tan grande es tu pensamiento, ¿sí?, que tienes ideas suicidas. Qué tan grande y qué tan fuerte es tu pensamiento que permites, ¿no?, lo que decíamos, que te peguen tus hijos, que te maltraten tus hijos, o sea, qué tan grande. O sea, dime si eso no es sometimiento, ¿no? La culpa somete. La culpa se apodera de ti. La culpa, ¿sí?, hace en estos estados llegar hasta estos grados de suicidio. La culpa tiene mucho y todo que ver, ¿sí?, en cómo me percibo yo en el pasado. Porque como estamos hablando de un hecho pasado, el que yo haya sido infiel, el que yo haya robado hace 2 años, hace un año, no quiere decir que hoy sea ratera. ¿O sí? El que yo haya cometido un error, como una infidelidad, hace 10 años, ¿me hace infiel el día de hoy? ¿O sí? Es que depende. Depende de quién. De que si lo sigues haciendo ya. No, o sea, estamos hablando de que lo cometí hace 10 años, hoy, o sea, eso me dice que voy a ser infiel. Sí, porque no se borra, no se borra el pasado. No lo sigo haciendo, pero sí. Pero sí si no lo sigo haciendo, entonces soy. No. Ya no. La culpa tiene que ver en cómo yo me percibo en el pasado. Sí. Es que yo hice mucho daño porque yo a mi primera esposa la dejé, porque la engañé, porque... ¿Hace cuánto ocurrió eso? Hace 25 años. Pero yo me percibo así todavía. O sea, la culpa toma fuerza por cómo me percibo yo. Porque no he dado ese brinco del pasado a lo que soy, a lo que me he convertido el día de hoy. Porque no he hecho esa transformación y me sigo, ¿sí? Es que yo soy una tonta porque me dejaba pegar y porque ese esposo no me daba de comer y así esto, y soy una tonta y siempre he sido una dejada y siempre he sido esta. A ver, ¿eso hace cuánto fue? No, pues hace 10 años. ¿Y hoy cómo eres? ¿Hoy te pegas? No. Hoy no. O sea, eso tiene que ver cómo me percibo en mi yo del pasado. Y eso hace que la culpa precisamente tome fuerza para mí y para las otras personas. ¿Sí? Para mí y para las otras personas. Eso es el cómo me percibo yo en el pasado. ¿Tú cómo te percibes en el pasado? Es que fui una mala mamá porque yo de chiquitos los hacía así y les di una chancliza una vez por esto y una vez los dejé con mi comadre y no llegué. ¿Eso hace cuántos años tienen tus hijos? 25. Eso fuiste. Pero eso no es el día de hoy. Pero tu culpa, ¿sí?, te atrapa porque te sigues percibiendo de la misma manera que en el pasado. Y no eres la misma del pasado, o sea, no eres la misma. ¿Sí? No eres la misma, pero si yo me sigo percibiendo bajo ese estado, obviamente, soy ratera. ¿Hace cuánto no robas? No, pues es que ya tiene mucho. Pues es que una vez le robé un gancito en la tienda y así, entonces ya me lo quedé que soy ratera. Porque esa autocrítica que tengo para conmigo, pues es fuerte, ¿no? Es castigándome. Entonces, sí lo hice, pero hoy ya no lo hago.
No me puedo seguir percibiendo de la misma manera. Ay, es que yo era bien noviera, por no usar la palabra, ¿no? Y es que yo era bien así, ¿sabes? Bueno, ¿hace cuánto? No, pues cuando estaba chava. Ah, pero ¿por qué te sigues percibiendo de la misma manera si hoy no lo eres? Soy una mujer digna, es una mujer que tiene una pareja, o es una mujer que tiene un solo esposo. O sea, ¿por qué te sigues percibiendo como la? Ay, porque todos dicen, bueno, pues todos pueden decir, pero si yo no me percibo así, yo no le voy a dar fuerza a algo de lo que yo no me estoy percibiendo así. Entonces, este estado le damos fuerza a esto en la manera en cómo nosotros todavía en la actualidad, si traemos esos estados del pasado y nos seguimos percibiendo igual. Hoy yo me tengo que percibir desde el punto de vista en que soy. Que no fui una buena madre, bueno, eso dicen ustedes, y yo ya dentro de mi análisis vi cómo lo voy a enmendar. El día de hoy estoy trayendo a mi hijo al centro de rehabilitación, el día de hoy voy a un grupo de autoayuda, el día de hoy ya sé cuáles son los puntos que yo tengo que poner atención y lo voy a hacer. O sea, pues sí cometí errores, pero el día de hoy no tengo por qué cargarme de eso. Entonces, la culpa, cuando nosotros llegamos a la noche, ¿no? En casita, ¿qué es lo que no nos deja dormir? Los pensamientos. Nuestros chukis que llevamos dentro. Porque ese chuki que llevas dentro no te deja descansar, no te da paz, te quita tu tranquilidad, te quita tu poder de tomar decisiones, te quita absolutamente todo, te somete. Entonces, ¿es bueno tener culpas? No puedo permitirme tener culpas, no puedo permitirme tener culpas, porque me van a llevar a ese estado, me somete, la culpa somete. No me puedo permitir estar así, no debo, ¿sí? No debo. Y cuando llega a entrar en este círculo de sentirme muy culpable, muy avergonzado, con mucho dolor, con mucho arrepentimiento, ¿sí? Viene la otra parte. Ok. No es bueno, porque eso Dios no quiere y no es sano para un ser humano vivir bajo ese estado, ni físicamente, ni espiritualmente, ni de ninguna parte es bueno vivir así, ¿no? Pero si no siento eso, no pido ayuda. Pero si no siento esto, no me arrepiento. Pero si no siento esto, no busco la salida. No busco el cambio, no busco el redireccionar las cosas. No lo busco. Si no me duele, no lo busco. Si no tengo vergüenza, si no me causa arrepentimiento, no lo voy a buscar. Voy a ser una persona completamente indolente, ¿no? Ah, te dice, ah, lo siento, ah, no estuve, ah, discúlpame, yo soy feliz, shalala, shalala. ¿Sí? Entonces, no es bueno, pero es parte del proceso de crecimiento. Porque la culpa es parte del proceso del crecimiento. Porque yo a través de esto voy a generar un estado de conciencia. Porque si siento lo malo, voy a buscar lo bueno, evidentemente. Si yo estoy viviendo algo malo, si yo estoy viviendo pesadillas, si yo estoy viviendo un estado de ánimo donde no como, no me levanto, donde todo el mundo me tiene sometido, donde estoy mal, entonces a través de este dolor que yo siento, a través de este sentimiento que yo estoy pasando en este momento, obviamente voy a buscar la salida, voy a buscar un crecimiento, voy a buscar avanzar, voy a buscar pasarme al otro lado. Si estoy en el lado de esta oscuridad, porque la culpa es completamente oscuridad, no ves, no percibes, no, o sea, nada más que ese estado. Entonces, si estoy ahí y me duele estar ahí, obviamente tengo que brincarme al otro lado, ¿no? Y solo a través del dolor y solo a través de este estado que se llama culpa, ¿sí? A veces, ¿sí? Tenemos que buscar la salida, la salvación. O sea, me tengo que salvar, ¿no? O sea, me tengo que salvar, ¿no? O sea, decir buscar la salvación soy a lo mejor muy religioso, pero es que es eso. Tengo que buscar la salida, tengo que buscar salvarme de la situación que yo estoy viviendo. O sea, me quiero morir, tengo que buscar la vida, tengo que buscar salvarme, porque así de fuerte es la culpa. O sea, así de fuerte es. Diciembre.
índices elevadísimos de suicidio. 10 de mayo, 14 de febrero, son de las fechas que más feminicidios y más de esas cosas pasan, ¿no? Decían, es que antes no se escuchaba tanto esta parte de los feminicidios y esas cosas. Y dice el padrino, pues no, es que antes les pegaban, ahora las matan. Porque cada vez esto va siendo más fuerte. Cada vez esto va siendo más fuerte. La culpa cada vez viene siendo más fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque la exigencia también es muy alta el día de hoy para cada uno de nosotros. Todas aquí, o todos los que estamos presentes, pues, ¿cuál es nuestra característica de los codependientes? Fuertes, controladores, lo que puede todo, la que resuelve todo, la que te ayuda a ti, te ayuda acá, te ayuda acá, te ayuda. ¿Y cómo una mujer fuerte va a pedir ayuda? Es lo más complicado que puede hacer. Porque pareciera que las mujeres fuertes no se cansan, que las mujeres fuertes no piden ayuda, que las mujeres fuertes no les duele, que las mujeres en estas condiciones que tenemos nosotros, pero eso nada más es la pantalla. No pierden. Y es bien difícil que a una mujer que aparentemente es ser fuerte, alguien llegue y le pregunte cómo estás, porque como siempre te vendes con esta característica, ¿no? Así de yo puedo, yo resuelvo, yo te presto, yo te quito, yo acomodo, yo voy contigo, yo te ayudo, voy al MP, voy al hospital, también voy aquí, también voy allá. Yo estoy para todos, entonces es bien difícil que alguien voltee y le diga, oye, ¿y tú cómo estás? Porque es a las que menos se ayuda. O sea, a las mujeres que tienen estas características, ¿no? A los hombres que tienen estas características así de proveedores, de protectores, son a las personas que menos se les brinda la ayuda. Porque por estas características no es fácil que veamos un hombre así que le diga, ay, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Y si le pregunto, ¿qué va a decir? Sí, todo bien. ¿No? Sí, todo bien, todo está en orden. ¿Por qué? Porque esas son nuestras características. Entonces, nosotras mismas nos peleamos a veces con la solución, ¿sí? ¿Cómo se trabajan las culpas? Decíamos, en el compensar las cosas, no las vamos a reparar, no se pueden reparar, no es viable que se puedan reparar las cosas, pero sí las podemos compensar. Y ese es trabajo de cada uno, ¿no? El cómo lo voy a compensar. Porque eso a mí me va a hacer sentir mejor y eso me va a quitar como que pues precisamente esa carga. Otra de las situaciones, lo decíamos en todas las sesiones, el dialogar, el hablar, el aprender a hablar, el aprender a decir me lastimó esto, sin miedo a que te vayas a enojar o a que te vayas a ir porque yo te diga, ¿sabes qué? Es que esto que hiciste me lastimó. Y esto que hiciste me dolió, me lastimó y demás, y que no vayas a pensar en que me vas a dejar, y que no vayas a pensar en que te vas a ir, y que no vayas a pensar entonces que eres mala persona. O sea, solamente te quiero decir lo que estoy sintiendo. Dentro de mi enfermedad sí quisiera que sientes culpa, pero está bien que tú no la sientas. O sea, si tú no la sientes está bien, pero necesito decirte cómo me siento. Porque ¿qué es lo que pasa? No le digo porque se va a enojar, no le digo porque ya sé qué es lo que me va a contestar. No le digo porque si le digo se va de la casa. Si hablo con mi hijo se va. Si hablo con mi hija se va a agarrar y se va a querer salir. Si hablo con mi pareja me va a querer dejar. No me va a decir que ya para qué más, que otra vez estoy fregando, que otra vez estoy haciendo esto. Entonces yo debo de generar, ¿sí? Estas partes de comunicación donde yo tengo que hablar. O sea, tengo que hablar y la otra, tengo que escuchar. O sea, las dos cosas. Tengo que hablar y tengo que escuchar, pero sí tengo que confrontar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a hablar? Porque yo sé que si le digo esto, él se va a enojar y él se va a querer ir. Y a mí, como codependiente, tengo pánico a que se vaya. Hay temas que no quiero tocar porque tengo mucho miedo a que se vaya, porque tengo mucho miedo a que me deje, porque tengo mucho miedo a que se ausente. Sabemos las características, ¿no?, que utilizamos o que se utiliza con las codependientes. No te hablo, tu desdén silencioso, castigan, ¿no? A las codependientes se les castiga precisamente de esa manera, ¿no? Te ignoro, yo sé que a ti te gusta que te mande mensaje, ahora no te mando. Yo sé que a ti te gusta que te abrace, ahora no te abrazo. Yo sé que a ti te gusta la comida, pues ahora no te doy de comer. O sea, y como no me quiero sentir castigada,
Y como no quiero vivir en este punto donde sienta que eso se va a acabar y que va a resultar peor, no hablo, no hablo, no hablo, no hablo. Tengo que hablar, tengo que confrontar, ¿sí? Tengo que medir mi tono de voz para cuando hablo. Tengo que escuchar que la otra persona también esté enojada conmigo, y no porque esté enojada conmigo, ¿sí?, yo vaya obviamente a cargarme. O sea, hay cosas de las que me voy a hacer responsable, pero hay cosas de las que no. Por eso no quiere decir que no la voy a escuchar, por eso no quiere decir que no tiene derecho a sacar su enojo. O sea, si vives en pareja, ni modo, ¿con quién lo vas a hablar? Háblalo con la amiga. No, pues es que lo vamos a hablar los dos porque nos corresponde a los dos. Si tengo un problema con mi hija, ¿para qué sirve que lo hable con mi hijo mayor? No, porque tú lo hablas con el hermano, ¿no? Oye, fíjate que, o sea, pero si el problema no es con él, es con este. Lo hablas con el hijo más chico, pero no con el que es el problema, ¿no? Lo hablas con, o sea, a ver, tengo un problema contigo que necesito arreglar contigo y necesitamos hablar, y no lo vamos a arreglar en este momento, pero necesitamos empezar a hablar y necesitamos empezar a escuchar. ¿No vas a escuchar todo lo que quieres? No. No. ¿Vas a tener que asumir responsabilidades que no querías? Sí. Sí. Porque el hablar compromete. El hablar compromete. Sí. Empezar a poner límites, y no para las demás personas. Los límites son para nosotros. Tú puedes gritar en la calle 30 veces, 10 veces al día. A mí no. O sea, tú a mí, o sea, el límite es mío. El error que siempre decimos es que quiero poner límites, y un límite a ti, otro a ti, otro a ti, 20 a ti, 50 a ti. No voy a poder con esos límites. Los 1000 límites son para conmigo. ¿Sí? No es que tú ya no me pidas dinero prestado, no es yo no te voy a prestar, ¿qué límite es para mí? No es que tú no me pidas ayuda, tú me puedes pedir ayuda 25 veces. Yo lo voy a hacer ya. ¿Por qué? Porque ya te ayudé. O sea, el límite es para mí. Tú te drogas y tú esto, tú lo otro, bueno, yo te voy a ayudar, pero ya hice esto, ya no lo voy a hacer. O sea, tú puedes seguirte equivocando, pero dentro de mí está esta parte donde digo, yo ya no, el límite es para mí. Para mí. Esas partes se me tienen que quedar bien claras, porque en estos estados, ¿sí?, de culpa, pues permito absolutamente todo, porque estoy sometida. Entonces, esos límites que yo tengo que empezar a poner para mí, hablando, ¿sale? Entonces, así como el repaso general, decíamos que la culpa es un sentimiento negativo que tiene mucho que ver en cómo yo me percibo del pasado y de los errores que yo cometí, y sobre eso me evalúo el día de hoy, y sobre eso me enlozo el día de hoy, ¿no? Que no estuviste, que no pudiste mucho tiempo, bueno, eso fue antes, pero el día de hoy estás, ¿no? Yo las veo aquí. Entonces, estás, ¿no? No me puedo seguir calificando con los errores del pasado, porque hago más grande este sentimiento. No voy a poder corregir las cosas, no las cosas pasadas. Las cosas futuras sí las voy a poder corregir, las pasadas no. ¿Sí? Las pasadas, ¿qué voy a hacer? Compensar. No las voy a corregir, las cosas pasadas no las voy a corregir. Ahora sí, como dicen los de tránsito, cada quien con su choque, cada quien con su golpe, y vamos, porque no te lo voy a poder reparar, pero sí te lo puedo compensar. Una pregunta, por ejemplo, en una discusión, ¿cómo manejamos la culpa? Porque en una discusión muchas veces la pareja o la otra parte te dice, sí, pero tú hiciste esto, tú sí, me tomaste dinero, tú sí, entonces, bueno, sí, pero el pasado ya pasó. O sea, ¿qué justificación le puedo yo dar para que él no me pueda manejar con la culpa? Porque él sigue regresando al pasado, ¿no? O sea, lo sigue trayendo, y como eso ya pasó, o sea, ahorita, hoy. Eso va a tener mucho que ver desde el momento en cómo yo hablo. Generalmente nosotros indirectamente damos oportunidad o damos paso, ¿sí?, al pasado. No quiero hablar del pasado, pero te escucho que estás hablando del pasado. Va a haber límites, yo no voy a escuchar eso más. Punto. Hablamos en otro momento,
cuando ya no hables de eso, porque yo no voy a hablar de eso ya. O sea, el límite no es para él, es para conmigo. Yo ya no quiero hablar de eso, porque yo ya lo cerré, yo ya te pagué, yo ya te acepté la responsabilidad. Eso pasó hace 10 años, hoy no voy a hablar contigo. Cuando estés de mejor humor, cuando estés en otra situación, hablamos y me retiro, porque no puedo postergar y no puedo hacer más grande esa situación. Los límites son conmigo, yo tengo que ver esa situación, yo no estoy dispuesta a volverla a hablar. O sé que es un pretexto que tú estás utilizando para evadir la plática que tenemos, para evadir tu responsabilidad en ese momento. ¿Sabes qué? El tema es este. No, porque el tema es este. No quieres tocarlo, entonces lo hablamos en otro momento, pero no voy a volver a hablar de eso. O sea, y nos retiramos o colgamos o cancelamos el mensaje en ese momento porque no podemos seguir haciendo esas cosas. O sea, simple y sencillamente, y va a llegar un momento donde lo hago 2 o 3 veces, entonces la pareja o la persona con la que estoy hablando ya va a saber que ese punto no lo vamos a hablar. Y decirle, el día que quieras hablar de eso, tenemos una charla específicamente para eso y te escucho. Pero hoy no se va a hablar de eso. O sea, el día que tú quieras hablar es porque también probablemente es su necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues las que él y tú permitan, ¿no? Pero entonces si va a llegar un momento donde vamos a hablar de eso. Y te voy a escuchar. Pero ahorita el tema es este. Y colgamos, nos levantamos, o sea, no nos amputamos, no, o sea, nos levantamos, no, nos quitamos y no permitimos, ¿no? Porque eso va a llegar a discusión. Siempre llega a discusión. Tú me hiciste, pero yo también necesito justificarme, pero yo también, pero tú hace un año, pero tú hace 2, pero es que tú hiciste, no llegamos a ninguna, entonces detenemos, ¿sí? Porque lo decíamos la otra vez en el lenguaje, ¿no? Cómo nos comunicamos. Yo soy el emisor, el mensaje es claro y el receptor lo tiene que entender de la manera clara. Si el mensaje no es claro y no es de lo que estamos hablando, no se puede dar el círculo de la comunicación. Tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. O sea, si el mensaje no es claro, o sea, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres resolver? ¿Quieres hablar del pasado? ¿Quieres hablar del clima? ¿Quieres hablar del fútbol? ¿De qué quieres hablar? O sea, para que el mensaje y sepamos los dos de lo que estamos hablando, ¿no? En otro momento, ¿quieres hablarlo? Lo tocamos en otro momento, pero el mensaje es este. Y tengo que ese círculo de comunicación fluya y funcione de esa manera, ¿vale? Entonces, tiene que ver de cómo yo me percibo del pasado. A nivel espiritual, pues es una parte precisamente que no nos conviene. Sin embargo, utilizamos el dolor como método, ¿sí? De buscar ayuda, de buscar pasarnos al otro lado, sí de buscar una salvación, sí de buscar el estar bien con nosotros mismos, porque pues desafortunadamente dicen que hasta para que yo vea mi sombra necesito los dos polos, ¿no? Necesito una parte de luz y necesito también una parte de oscuridad, ¿no? O sea, necesitamos este proceso, estas sacudidas, estos colapsos, ¿no? Que nos permitan pedir ayuda. No estoy bien. Tengo pensamientos así, no son normales, no son normales. Que nosotros ya los normalizamos es otra cosa, pero no son normales, ¿sí? No es normal que vivas atormentado, no es normal que vivas sometido por tu pasado, no es normal que vivas sometido por las ideas y los introyectos de las otras personas. No puedes vivir así, o sea, no se puede. Pero ¿qué es, mi hermana? Pero es que mi mamá se la pasa diciéndome que yo fracasé como madre, que yo hice esto mal y que yo hice esto mal. No me merezco, todos los seres humanos somos dignos. Y esa parte de la dignidad precisamente es la libertad de yo me interpreto de esta manera, no me puedes someter. Lo que se busca con la culpa es el control. Entre más culpa yo te cargue, más control tengo sobre ti porque te someto. O sea, la culpa somete. Si yo te culpo, es porque te estoy sometiendo. No me puedo someter por los juicios de las demás personas. Solamente me hago responsable, ¿no? Lo decíamos, soy culpable, eso quiere decir que acepto mi responsabilidad y las consecuencias que esto traiga para conmigo. Soy responsable de esto. Ok, hasta ahí. Pero no me pueden ni someter aquí, ni que me sometan los demás. ¿Sale? ¿Cómo la trabajamos? Remediando, reparando, enmendando y hablando, buscando precisamente ayuda. Lo que ustedes estaban comentando, es que yo me siento
es que hay que trabajar, que son de las cosas que vamos a trabajar precisamente en la hacienda el próximo mes, ¿sale? O sea, de esta escritura que vamos a hacer específicamente para nosotros, donde vamos a trabajar precisamente estas cosas, ¿sale? Es un proceso, este es como que el proceso de aprendizaje que yo tengo que tener los conceptos claros, no es lo mismo culpa que frustración. O sea, ves que me siento frustrado y eso es muy normal para nosotros las codependientes, ¿no? El que las cosas no hayan salido como nosotros queremos, pero estamos hablando de que la culpa va mucho más allá que solamente un estado de frustración. O sea, eso va más allá, mucho más allá. Es que por mi culpa se drogan, es que por mi culpa hacen esto, es que por mi culpa se fue, por mi culpa se murió, no lo cuidé bien, no lo hice bien. Hay gente que trae cargando esas cosas, ¿no? De un papá, de un hermano, de un niño chiquito a lo mejor que falleció cuando estaba muy pequeñito y que la gente te dijo no lo cuidaste, no le sacaste el aire, no hiciste. O sea, son tantas cosas que nos pueden llevar a un estado verdaderamente complicado y que tenemos que estar alerta, ojo, para nosotros y para las personas que nos rodean. Ah, es que mi hija se corta, ese intento de suicidio, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué hay ahí? Es que mi hija se está drogando, es que mi hija se... Bueno, ¿qué hay ahí? Se llama culpa. ¿Por qué? Porque esto es lo que vengo a aprender. Si es para mí, obviamente es para mí, pero también es para que me dé ese panorama de poder voltear a ver a los demás, sí, y decir, eso no está bien, si ese comportamiento que tienen no está bien, estas cosas que dicen no está, este estado en el que siempre se culpa, esas cosas que publica siempre en Facebook, en redes sociales de y soy el más tonto y características así de la gente, ¿no? que tiene intentos o que tiene características de muy marcadas hacia personalidades suicidas. O sea, esto no está bien, esa música que escucha de tanta tristeza, de tanto esto, de tanto lo otro. O sea, esto sí es aquí para mí, pero para que me tenga alerta allá afuera, ¿no? O sea, para que me tenga alerta allá afuera. O sea, yo pensé que consumían por rebelde porque nomás no, o sea, hay algo más allá atrás. Yo me siento así, que no lo hice. Ahora imagínate los que sí lo hicieron. O sea, si yo me siento mal y no lo hice, o sea, que no te diga que se siente mal no quiere decir que no se sienta mal. Hay personas que les cuesta mucho trabajo reconocer ante ti, me equivoqué, discúlpame, me duele mucho. O sea, hay personas que no lo pueden verbalizar, ¿no? Y eso no quiere decir que sean malos, no quiere decir que no estén arrepentidos, no quiere decir que no lo puedan sentir, pero les cuesta trabajo el poderlo verbalizar. Y a lo mejor tú quieres que te pidan una disculpa y a lo mejor no se va a dar de esa manera, pero lo veíamos la otra vez, ¿no? En los lenguajes, ¿no? A lo mejor te va a regalar algo, o a lo mejor va a tener un servicio de amor contigo, o a lo mejor va a tener esas afirmaciones positivas, pero yo lo quiero escuchar así, no, pero estudia a la persona, pero ve que se está mostrando arrepentido de esta manera. No todo es como nosotros lo queremos recibir. Sí, en esta parte de la comunicación es muy extenso, ¿sale? Entonces, ese es el tema de la culpa. Ahorita, antes de que se vaya, les voy a mandar los videos para que los puedan revisar acerca del estado de la culpa. Y el próximo lunes vamos a tener el taller de duelos para las personas que quieran venir o que quieran invitar a una persona, ¿sale? Vamos a tener un taller de duelos, ¿sale? Experiencia, les apunto 28, 1 y 2, esos son los días que salimos a la hacienda. Va a haber una escritura especial para nosotros, para las que quieran asistir, 28, 1 y 2, para que nos aparten su lugar, para revisar, ¿no? cómo lo vamos a trabajar, pero pues sería muy importante que pudieran ir para concluir de esta manera ya en la experiencia de estos temas que estamos viendo, ¿sale? ¿Alguna duda, algún comentario? Madrina, ¿la Dígame. experiencia es para cualquiera o nada más especialmente para las que están? Yo les recomiendo que, por ejemplo, si son personas que nunca han vivido un cuarto y quinto paso, que se vayan a vivir la experiencia de primera.
Si son las personas que, por ejemplo, ya han ido a una hacienda, ya han ido a escribir y que estamos tomando ahorita lo de codependencia, que seamos nada más nosotros para que sepan específicamente de qué se va a tratar y de qué se va a hablar. Pero si son personas, por ejemplo, que no han ido nunca a la hacienda, sin problema pueden ir a la sala de cuarto y quinto paso, o sea, no pasa nada. Esta sí es porque vamos a manejar en la escritura, obviamente, lo que estamos viendo, ¿no? Que vamos a sanar por lo que aquí nos movió. ¿A qué nos vamos a referir precisamente? Pues a esto, ¿no? A las culpas, a cómo nos comunicamos, a nuestros síntomas de codependencia, ¿no? Estas partes que generalmente no hablamos en otro lado porque el lenguaje no es el mismo, ¿no? O sea, es como más característico de la parte de la codependencia. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar allá. Váyanlo checando, tenemos un mes para hacerlo, pero si hay una persona externa la podemos llevar y puede sentarse en la sala de primera sin ningún problema. Lo que se va a trabajar más es esto. Es esto, exactamente. Esa es la idea. Entonces, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? Ay, Entonces el próximo lunes es taller del duelo, puede venir cualquier persona.